Rodolfo Walsh? ¿Cómo lo conoció? Bueno, lo conocí porque él frecuentaba la librería de Jorge Álvarez, en Talcahuano, entre La Valle y Corrientes, que era un lugar de reunión, de tertulia, que nos encontrábamos para hablar de libros, y caían David Viñas y Piribuones, que trabajaban en la librería, y Ricardo Piglia, que empezaba, y Vicente Batista, y Liliana Hecker, todos los que publicó en sus comienzos Álvarez. Generalmente terminábamos armando mesas en un restaurante vecino, que era la Cabaña Santa Rita, donde se armaban tertulias, donde alguna vez cayó hasta García Márquez, la única vez que vino a la Argentina. De ahí lo conocí a Rodolfo, que publicó con Walsh los cuentos y Operación Masacre, no la primera edición, que fue de Continente, pero sí las sucesivas. Y de ahí se estableció una relación. En un momento cuando Álvarez quiebra y deja de publicar, era bastante normal que empezó a publicar con nosotros, o sea que empezamos con Operación Masacre, y después aparecieron todos los cuentos y variaciones en rojo. Lo que más apareció fue el diario y el violento oficio de escribir, que era la recopilación de ensayos sobre la tarea de periodista, del escritor, que durante un breve tiempo, 5 años, en la cual los herederos se fueron a Planeta, esos 2 libros nuevos aparecieron en Planeta y después de 5 años volvieron a la editorial y desde entonces la estamos publicando. ¿Y cómo era en la cotidianidad Rodolfo Walsh? No teníamos una relación cotidiana en la medida en que él estaba muy metido en la militancia, incluso nos había pedido en algún momento primero que le hiciéramos las liquidaciones de derechos sin especificar en qué moneda estaban hechas. Fue cuando cambió los pesos ley, de peso nacional a pesos ley y demás, se hacía la cantidad porque él creía que con eso podía argumentar que vivía de sus derechos en caso de que lo detuvieran y no tuviera otra fuente de vida. Y era cuando ya estaba haciendo una militancia profesional. Y después socialmente lo veíamos poco porque en general era bastante retraído, tipo austero, irónico, muy anglosajón en muchas cosas, pero muy afectuoso también. ¿Cómo logra la editorial publicar y mantener toda la obra, casi toda la obra de Walsh durante tantos años? O sea bueno, los contratos que teníamos firmados con él no tenían término de duración. Cuando volvimos del exilio en fines del 83, él había publicado una obra literaria completa en siglo XXI en México, y la había autorizado quien había sido su compañera, que estaba exiliada en México. Cuando volvemos, los contratos estaban vigentes, pero no. Viene a ver su hija superviviente, Patricia, y nos plantea que los contratos, ya en ese momento se hacían con término de duración, hicimos contratos nuevos por 5 años, en el 84. En el 89, cuando vencen, nos plantea que han tenido una propuesta de Planeta. Entonces le decimos que nos dijera el importe, que nosotros íbamos a conseguir el dinero que fuera prestado porque queríamos conservarlo a Walsh. Nos dijo cuánto era, que era una suma que podíamos obtener, y se la ofrecimos, y dijo que alguien le había dicho que no podíamos nosotros, aunque le pagáramos la misma cantidad, tener la potencia de ventas de Planeta. Y entonces optó por irse a Planeta. A los 5 años cumplidos, habiendo publicado así 3 o 4 libros, volvió Patricia y nos dijo que realmente se había dado cuenta que un gran grupo editorial se ocupa de los libros 29 días y que nosotros nos defendíamos todo el tiempo, y entonces volvió a firmar contratos nuevos. Y desde entonces, desde el 89, estamos de nuevo con nosotros. O sea que mayormente la memoria de Walsh y los trabajos de Walsh se conocieron en Argentina gracias a ustedes. Sí, realmente es una cosa que nos enorgullece mucho. ¿Cuál es el Walsh que prefería? ¿El periodista, el cuentista, el de la non-fiction? Yo creo que los dos se mantienen vigentes, cosa bastante curiosa, porque se leen de repente algunos de esos artículos periodísticos que están en el violento oficio, y aunque los temas a los que alude han perdido toda actualidad, la eficacia de su prosa hace que conserven vigencia para ser leídos. Ahora, lo que tiene validez cada vez más genérica es su narrativa. Y Operación Masacre se convirtió en un clásico al punto que se tradujo hace 2 años al francés,
apareció en portugués en Brasil y acaban de mandarnos el PDF de la edición en inglés que aparece el mes que viene en Estados Unidos. Qué bueno. ¿Cómo se pensó la edición de los cuentos completos y por qué ahora, en este momento? Bueno, fue una iniciativa de Piglia porque había una cantidad de cuentos que no estaban recopilados en los libros que sí ya habíamos publicado. Un kilo de oro, Los oficios terrestres, Variaciones del rojo, que eran en realidad 3 novelas cortas policiales, y Cuento para taúres y otros cuentos policiales, y después Un oscuro día de justicia, que era un cuento, y Subsuan, que habían quedado sueltos, 2 cuentos sueltos que aparecieron en un solo volumen. Entonces había una cantidad de material que lo había publicado en Leoplan, en el suplemento Gregorio, que era un suplemento de humor que dirigía Brasco, y que habían quedado inéditos. Entonces decidimos armar esta recopilación, que fue muy complicada, con Ricardo Piglia a cargo de la edición, que fue encontrando material. Después recurrimos a Jorge Laforgue y a Juan José Delane, que tenían cuentos que no se podían conseguir en ningún lado, las versiones originales de cuentos que tenían más de una versión, e inclusive en una biografía de Walsh que publicó un irlandés, Michael McCoy, que estuvo varias veces en Buenos Aires, apareció un cuento, Quiromancia, que no estaba en ningún lado, y que él lo había recogido de la versión en braille que había hecho un poeta ciego que se llamaba Rosell de apellido, para la biblioteca para ciegos que tenía la primera mujer de Walsh en La Plata. Y entonces estábamos dispuestos a retraducirlo del inglés, porque este hombre lo había traducido a la versión en braille, y apareció Delane, que encontró la versión dactilografiada por Rodolfo del cuento original. No es un cuento maravilloso, es original, pero es una rareza total que es la primera vez que se publica en el libro este. Y a la distancia, si Walsh viviera en este momento, en la situación actual de Argentina, Latinoamérica, del mundo, ¿qué pensás que lo haría feliz? ¿Y qué pensás que creería que no valió la pena nada de todo su trabajo? Las conjeturas sobre personas que no existen, sobre la base de lo que pensaban cuando existían, creo tan inconducente como cuando le preguntan a Quino qué diría Mafalda hoy sobre tal cosa y tal otra, a pesar de que las personas es más pensable una línea de pensamiento. Yo creo que no estaría nada insatisfecho con la situación actual de Latinoamérica, y que sería el prosista más importante de la literatura argentina, sin ninguna duda.